Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de resistencia de materiales, donde estaremos estudiando el comportamiento de columnas bajo pandeo, para lo cual vamos a resolver el problema 10.11 del texto Beer-Jones. Este problema nos indicará que nosotros dispondremos de tablas de las siguientes dimensiones. Nuestra tabla tipo tendrá una dimensión, una longitud de D y un espesor de D tercios. Con esta tabla nos indica que podemos construir dos columnas con las siguientes disposiciones. Una columna cuadrada en la cual nuestra tablita tendría esta disposición. O también podríamos construir una columna de esta forma, donde manejaríamos dos de nuestras tablas de manera horizontal y otra tabla que se encontraría de manera vertical, siendo entonces esta nuestra configuración A y esta nuestra configuración B. Considerando que nuestras columnas tendrían una longitud efectiva L, nos piden determinar cuál sería la relación entre la carga crítica del esquema A y la carga crítica de nuestro esquema B. Para resolver nuestro problema nosotros tenemos que recordar a qué es igual nuestra carga crítica. En sí, la carga crítica de cualquier elemento sometido a compresión sería simplemente igual a pi al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad por la inercia del eje más débil dividido entre la longitud efectiva elevado al cuadrado. Como nos indica, en cuanto al módulo de elasticidad no nos da ningún tipo de restricción, entonces podríamos decir que es un módulo de elasticidad constante, el mismo para ambos casos. La longitud efectiva también es la misma para ambos casos. El único detalle está en lograr calcular este valor, el valor de la inercia. Obviamente, al nosotros tener para esas dos configuraciones geometrías distintas, los valores de la inercia cambiarán de uno a otro. Entonces, si logramos determinar la inercia, lograremos ya calcular el valor de nuestra carga crítica. Vamos a comenzar para nuestro caso A calculando la inercia con respecto a sus dos ejes. Yo voy a plantear que los ejes centroidales estarían pasando por estas ubicaciones, tanto por acá como por acá, indicando que ese sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Las dimensiones de nuestra columna llegarían a ser las siguientes, considerando que el ancho de este costadito, este segmento era de D tercios, podríamos indicar entonces que la longitud total sería de D y en esta dirección la longitud también sería de D. Entonces puedo ya calcular el valor de la inercia que tendríamos en cada una de estas direcciones. La inercia en nuestro eje X sería simplemente igual a 1 sobre 12 multiplicado por la base, que va a ser esa distancia, la distancia D multiplicado por la altura elevado al cubo. En este caso la altura sería esa distancia de aquí, que también es D elevado al cubo, dando así un resultado de D elevado a la cuarta dividido entre 12. Si realizamos el mismo análisis para nuestro eje Y, podríamos indicar que la inercia de nuestro eje Y sería igual a 1 sobre 12 de la base. En este caso, para el eje Y, la base va a ser esa dimensión que nosotros estamos manejando, es decir, la dimensión de D. Y la altura, para este caso, sería esta otra dimensión, que también será de D elevado al cubo, encontrando de esta manera una inercia a lo largo de nuestro eje Y de D elevado a la cuarta dividido entre 12. La inercia que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la inercia del eje más débil, es decir, la menor inercia de las dos. En este caso, ambas inercias que estamos calculando son iguales, entonces yo podría decir directamente que la inercia que se tiene que tomar en cuenta acá sería de D elevado a la cuarta dividido entre 12. Entonces no necesitamos nada más que esto, ya podemos calcular el valor de la carga crítica para nuestro caso A. Esta carga crítica en el caso A será igual a pi elevado al cuadrado multiplicado por E multiplicado por la inercia dividido entre la longitud efectiva elevado al cuadrado. Si reemplazamos valores, entonces tendríamos que la carga crítica para este caso A será igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia de D elevado a la cuarta dividido entre 12. Todo eso dividido entre la longitud al cuadrado. O si gustan, también podríamos expresarlo diciendo que la carga crítica en nuestro caso A será igual a pi al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad por D elevado a la cuarta, todo esto dividido entre 12 veces L elevado al cuadrado.
Voy a realizar el mismo proceso para nuestro caso B, en el cual nosotros tenemos que introducir los ejes sobre los cuales vamos a calcular nuestras inercias, los ejes centroidales, que en este caso serían nuestro eje X por acá y nuestro eje Y por acá. Entonces vamos a comenzar ya con el cálculo de esas inercias, recordando obviamente el teorema de Steiner. Voy a decir entonces que la inercia a lo largo de nuestro eje X va a ser igual a, vamos a decir que las áreas que se encuentran en los costados, esta área de aquí y esta área de acá, serán representados como un bloque llamado bloque 1. Entonces va a ser igual a 2 veces la inercia del bloque 1 más la inercia que nosotros tendríamos en esta región. Esta inercia nosotros la vamos a llamar inercia 2. Entonces vamos a anotar por aquí inercia de nuestro bloque en el eje X 2. Entonces vamos a empezar con el cálculo de cada una de estas. Yo voy a decir que la inercia en el eje X va a ser igual a 2 veces la inercia del bloque 1. El bloque 1 es simplemente un rectángulo donde nosotros podríamos ir revisando que su base sería esa dimensión, ¿no? La dimensión de D, y la altura va a ser de D elevado al cubo. Entonces es de esta manera que su inercia será 1 sobre 12 multiplicado por la base D multiplicado por la altura de tercios elevado al cubo. Sin embargo, hay que tener el cuidado de que esta inercia que nosotros acabamos de notar, esta inercia que la estoy resaltando, es la inercia correspondiente a su eje centroidal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está con respecto a este eje de acá que estoy pintando con un color magenta, no con respecto al eje rojo X. Entonces acá nosotros tenemos que utilizar el teorema de Steiner sumándole el valor del área multiplicado por la distancia entre ejes, es decir, esa distancia D. El área sería simplemente igual a la base de D multiplicado por la altura de D tercios multiplicado por la distancia al cuadrado. Esta distancia D al cuadrado sería simplemente igual a D medios, la mitad de este segmento de medios, más la mitad de D tercios, es decir, más D sextos. Entonces vamos a anotar eso por aquí, D medios más D sextos, esto elevado al cuadrado. A esto nosotros tenemos que sumarle la inercia de del bloque central, ¿no? De este bloquecito que estamos registrando por aquí. Esa inercia sería 1 sobre 12 de la base, que va a ser D tercios, multiplicado por la altura de D elevado al cubo. Lo que nos conduciría a una inercia en nuestro eje X igual a 0.33 D elevado a la cuarta. Ahora, vamos a realizar lo mismo, el cálculo para nuestra inercia en el eje Y. Esta inercia en el eje Y, una vez más, podremos ya expresarla en función de las inercias del bloque 1 y del bloque 2, indicando que sería 2 veces la inercia de Y1 más la inercia de Y2. 2 veces por la simetría que nosotros estamos manejando en esos bloques, ¿no? Entonces voy a indicar que la inercia en nuestro bloque Y va a ser igual a 2 veces la inercia de Y1. Esa inercia va a ser 1 sobre 12 de la base. En este caso la base sería esa dimensión de tercios por la altura. En este caso la altura sería esta otra dimensión de D. Entonces vamos a anotar esto. 1 sobre 12 por la base de D tercios multiplicado por la altura de D elevado al cubo. Cabe recalcar que en este caso no es necesario aplicar el teorema de Steiner porque el eje que nosotros estamos manejando, el centroide de ese rectángulo, coincide con con el eje Y que estamos calculando. Esto más la inercia del bloque de la parte central, este bloquecito de aquí. En este bloquecito nosotros podríamos indicar entonces que la base sería simplemente esa dimensión, es decir, una dimensión de D, y la altura sería esta otra dimensión, es decir, D tercios. Entonces vamos a indicar por acá que esto va a ser 1 sobre 12 por la base de D multiplicado por la altura de D tercios elevado al cubo.
que calculando nos daría una inercia en nuestro eje Y igual a 0.0586 por d elevado a la cuarta. Si nosotros revisamos este valor que tenemos por acá y este valor, las dos inercias en el eje X y en el eje Y, podemos ver que la menor inercia de estas dos será la inercia a lo largo de nuestro eje Y, es decir, de 0.0586 veces d elevado a la cuarta, lo que nos indica que ese será el eje débil. Por lo tanto, nosotros podemos ya calcular el valor de nuestra carga crítica para nuestro caso B, indicando que será igual a pi al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad por la inercia, una inercia de 0.0586 por d elevado a la cuarta, todo eso dividido entre la longitud efectiva al cuadrado. Y para terminar el ejercicio, simplemente nosotros tendríamos que realizar la división de estas dos cargas críticas, de la carga crítica A y de la carga crítica B, de donde nosotros obtendríamos que la carga crítica tenía un valor de pi elevado al cuadrado por E por D a la cuarta dividido entre 12L al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esto por acá. Diríamos pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por D elevado a la cuarta dividido entre 12 veces L elevado al cuadrado. Esto dividido entre la carga crítica del caso B de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por 0.0586 d elevado a la cuarta dividido entre L al cuadrado. Fácilmente podemos simplificar las longitudes, el módulo de elasticidad y pi al cuadrado. Y aquí simplemente estaría quedando, d a la cuarta también, ¿no? Aquí ya nuestro resultado estaría quedando simplemente como 1 dividido entre 12 multiplicado por 0.0586, lo que nos daría un resultado de relación entre las cargas críticas del caso A y la carga crítica de nuestro caso B igual a 1.422, que es lo que nos pedía determinar este ejercicio. Y con este resultado claramente podemos concluir que la carga crítica que puede llegar a soportar el bloque A es igual a 1.422 veces de la carga crítica que puede soportar nuestra forma B, nuestra disposición B. Es decir, que la disposición cuadrada es más resistente que esa disposición. Por tanto, sería recomendablemente que nosotros utilicemos esta otra para ya poder generar nuestros diseños. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, cualquier duda o consulta, no se olviden que puedan dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaré subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.